no había camas, había camastros. Y en cada camastro un hombre armado que dormía como lo que era un soldado en territorio de guerra que en cualquier momento podía recibir la orden de matar o la visita que lo mataría a él. Eso es lo que Harfuch encontró esta madrugada en la Sierra Sur de Jalisco. No un rancho, no una casa de seguridad, un cuartel con torres de vigilancia, muros perimetrales reforzados, generadores de electricidad independientes y dormitorios donde decenas de sicarios vivían de manera permanente con el fusil apoyado en la pared a 20 centímetros de su cara y la pistola bajo la almohada, listos para disparar antes de abrir los ojos. Pero lo que hace que este operativo sea diferente a cualquier otro de los últimos meses no es el armamento, no son los sicarios, es el nombre del hombre que construyó ese cuartel y que lo operó durante meses desde adentro con una cobertura que el crimen organizado raramente consigue con tanta eficiencia. Era regidor municipal, un funcionario electo, un hombre que debería estar firmando actas de cabildo, representando a los vecinos de su municipio en las decisiones del ayuntamiento, supervisando obras públicas. Ese hombre construyó un cuartel privado en la sierra. Lo armó con rifles de uso exclusivo del ejército mexicano, lo pobló con sicarios que vivían ahí de manera permanente y lo usó durante meses para coordinar cobro de piso, proteger operadores del CJNG en tránsito y almacenar el arsenal que el cártel ya no podía guardar en ningún otro lugar. Esta mañana ese cuartel dejó de existir. Pero para entender por qué ese cuartel existió en primer lugar, hay que entender en qué punto de la ofensiva estamos, porque sin eso, lo de esta mañana parece un operativo más. Con eso se entiende que fue el golpe que cierra la última puerta que le quedaba abierta al CJNG en esa sierra. El Cártel de Jalisco Nueva Generación que existe hoy no es la organización que dominó México durante más de una década. Después del abatimiento del Mencho, después de los decomisos en cadena que desmantelaron las rutas de logística y financiamiento, después de la apertura de las bóvedas que expusieron la arquitectura histórica del crimen organizado en Jalisco, lo que quedó no fue una organización en retirada ordenada, fue un conjunto de fragmentos, células intentando sobrevivir de manera individual, sin coordinación central, sin financiamiento fluido, sin la capacidad de recuperarse de los golpes que antes tenían garantizada por la escala de su estructura. Y entre esos fragmentos, los más peligrosos no eran los sicarios sueltos, ni las células que seguían operando en zonas urbanas, eran los nodos de complicidad política local. Los funcionarios electos que habían convertido sus cargos en escudos de impunidad y sus municipios en zonas de protección para el cártel. Esa red de complicidad municipal fue durante años uno de los activos más valiosos del CJNG, precisamente porque era invisible desde afuera. Un regidor no genera titulares, un regidor no aparece en los organigramas del crimen organizado que circulan en los medios, pero un regidor con acceso a información municipal, con capacidad de interferir en decisiones sobre infraestructura, con conocimiento de los movimientos institucionales en su zona, puede hacer más daño operativo que un capo de nivel medio. Y este regidor había ido mucho más lejos que eso. La mayoría de los funcionarios corruptos vinculados al CJNG operan con grupos pequeños de seguridad personal que doblan como célula de protección para los operadores del cártel en su área. Protección discreta, invisible si se mira desde afuera. El tipo de complicidad que durante años fue difícil de probar precisamente porque no dejaba huellas grandes. Este regidor no operaba con discreción, construyó torres de vigilancia con visibilidad sobre todos los accesos por caminos de terracería. Levantó muros perimetrales con materiales que duplicaban la resistencia de la mampostería convencional. Instaló generadores de electricidad que garantizaban operación autónoma en caso de corte del suministro externo. Y pobló
el complejo con hombres que no rotaban, que no tenían vida fuera del perímetro, que vivían ahí de manera permanente con el armamento en posición de uso inmediato, no como guardia, como ejército. Lo construyó durante 2 años gradualmente, aprovechando la cobertura que el cargo municipal le daba para justificar ciertos movimientos de materiales y personal en la zona, aprovechando la geografía de la sierra que hacía difícil la vigilancia aérea constante y casi imposible la aproximación terrestre sin ser detectado con anticipación. Y desde ese cuartel coordinaba 3 cosas. Primero, el cobro de piso. Comerciantes, transportistas, productores agrícolas en varios municipios del área de influencia, pagos regulares, sistemáticos, registrados, no porque el regidor fuera ordenado por naturaleza, sino porque tenía que rendir cuentas a alguien más arriba en la estructura y ese alguien requería números. Segundo, la protección activa de operadores del CJNG en tránsito. La Sierra Sur de Jalisco es una ruta entre el Estado y sus vecinos. El regidor garantizaba que los movimientos de personal y de carga del cártel por esa ruta no fueran interceptados, que los puntos de cruce fueran seguros, que nadie en su municipio generara alertas que llegaran a las autoridades correctas. Tercero, el resguardo del arsenal. Y aquí es donde la escala de lo que se encontró esta mañana se vuelve completamente diferente a cualquier otra cosa de esta ofensiva, a medida que los operativos federales desmantelaron otros puntos de almacenamiento del CJNG en la región. El material que esos puntos guardaban tuvo que ir a algún lugar. El cuartel del regidor fue ese lugar, pieza por pieza, durante meses. Mientras la presión federal cerraba otras opciones, el complejo se convirtió en el repositorio de último recurso para la infraestructura armada del cártel en esa parte de la sierra. Nadie lo planeó así desde el principio. Ocurrió por defecto, porque era el último lugar que seguía en pie, y esta mañana Harfuch fue por él. La inteligencia que lleva el operativo viene de meses de trabajo cruzado entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Sedena, comunicaciones interceptadas, testimonios de testigos protegidos, análisis de flujos financieros municipales y de manera crítica la información que emergió de los propios operativos anteriores. Cuando caen estructuras, caen también sus registros y esos registros generan nuevas líneas de investigación que apuntan hacia los siguientes objetivos. El cuartel del regidor apareció en ese proceso no como un dato periférico, como una pieza central en la arquitectura de lo que le quedaba al CJNG en la Sierra Sur de Jalisco. Drones de reconocimiento con operación nocturna documentaron durante semanas los patrones de movimiento dentro del perímetro, el número aproximado de personas, las posiciones de las torres de vigilancia, los accesos al complejo, los horarios de los relevos. Esa documentación fue la base sobre la cual se diseñó la secuencia de aproximación, los puntos de entrada simultánea y la distribución de fuerzas. Si uno solo de esos detalles fallaba, el operativo perdía el factor sorpresa. Y sin factor sorpresa, un cuartel con torres de vigilancia y hombres armados que duermen con el dedo cerca del gatillo es un problema diferente. No falló ninguno la madrugada del 31 de marzo. Sierra Sur de Jalisco. Las columnas de vehículos blindados se desplazan por los caminos de terracería con luces apagadas, sin ruido que anticipe la llegada, sin movimiento que active las torres antes de que el cerco esté completo. Todos los accesos al área quedan bloqueados de manera simultánea. Los caminos principales, las brechas secundarias, los pasos a través del monte que no aparecen en ningún mapa oficial, pero que la vigilancia previa había identificado uno por uno. La Guardia Nacional sella cada uno con instrucción precisa sobre los márgenes de terreno y los puntos de cobertura natural que el bosque ofrece. Los helicópteros artillados de la Sedena despegan con el primer gris del amanecer, no antes,
porque la presencia aérea visible alerta a las torres con anticipación suficiente para que los hombres dentro del complejo puedan organizarse. Después, porque el apoyo aéreo es parte integral de la respuesta supresora en caso de resistencia desde las alturas del perímetro. El cerco se completa antes de que la luz del sol sea suficiente para ver con claridad desde las torres. En ese margen exacto, cuando los ojos humanos en las torres no tienen aún visibilidad completa, pero los sistemas de imagen térmica de los helicópteros sí pueden confirmar posiciones, el operativo recibe la autorización para proceder. Lo que los hombres en las torres perciben primero no es movimiento en los caminos, es el sonido de los helicópteros. Y ese sonido, en ese contexto, en esa hora de la madrugada en la sierra, es suficiente para que los hombres dentro del complejo entiendan exactamente lo que está ocurriendo. Lo que ocurre a continuación en los primeros minutos del operativo activo es lo que define la imagen central de este caso. Desde las torres de vigilancia, los hombres que alcanzan a reaccionar antes de que el cerco sea evidente intentan responder. No es un ataque organizado, no hay tiempo para organizar nada. Es la reacción de personas que han vivido en estado de alerta permanente y que al percibir la amenaza responden con lo que tienen, que es lo que tenían mientras dormían: fusiles, pistolas, el armamento personal que los sicarios del complejo no soltaban ni en sus horas de descanso, no por disciplina impuesta, por instinto desarrollado durante meses de vivir en un cuartel donde la normalidad era la guerra permanente, aunque nadie estuviera disparando en ese momento. La respuesta federal es abrumadora en escala y en precisión. El fuego supresor desde las posiciones terrestres y el apoyo de los helicópteros artillados neutraliza los puntos de resistencia en las torres antes de que puedan causar bajas en el personal de asalto. Las granadas de humo crean cortinas que ciegan las posiciones elevadas y permiten el avance de los equipos de entrada hacia los múltiples puntos de acceso simultáneos. La entrada no ocurre por un solo punto, ocurre por varios al mismo tiempo, lo que impide que los hombres dentro concentren su resistencia en un frente único y los obliga a dispersar su atención entre amenazas que llegan de direcciones distintas simultáneamente, lo que los equipos de asalto encuentran cuando entran a los dormitorios. Define visualmente este operativo mejor que cualquier cifra de decomiso. Hombres en sus camastros, algunos ya reaccionando, la mayoría procesando todavía lo que está ocurriendo, todos con armas al alcance inmediato, fusiles apoyados contra la pared a centímetros de donde duermen, pistolas bajo las almohadas, cargadores adicionales organizados sobre superficies improvisadas junto a los camastros. No es la imagen de criminales descuidados, es exactamente lo contrario. Es la imagen de hombres que han interiorizado de tal manera la posibilidad de una irrupción que su protocolo de descanso incluye mantener el armamento en posición de uso inmediato. Esa imagen dice algo que ningún comunicado oficial puede decir mejor. Dice que la normalidad dentro de ese perímetro era vivir en guerra permanente. Dice que esos hombres no dormían como personas que tienen una vida afuera. Dormían como combatientes que saben que el único momento en que están verdaderamente vulnerables es cuando cierran los ojos. Y esta mañana, Harfuch llegó exactamente en ese momento. La mayoría es neutralizada o detenida en los primeros minutos del asalto a los dormitorios. El enfrentamiento es breve porque la sorpresa y la superioridad del operativo federal no dejan margen de respuesta organizada. Algunos intentan resistir. La mayoría entiende rápidamente que no hay salida y se rinde. Y entonces comienza la fase que convierte este operativo en el decomiso de armamento más significativo de esta fase de la ofensiva en la sierra. Lo que hay en las bodegas y sótanos del rancho es lo que meses de desplazamiento forzado del arsenal del CJNG hacia un solo punto acumuló sin que nadie pudiera preverlo completamente. Rifles de asalto en cantidades que los peritos cuentan en decenas.
no rifles de uso civil con modificaciones, armas de uso exclusivo del ejército mexicano, lo que indica que parte del arsenal proviene de desvíos institucionales o de intercambios con operadores que tuvieron acceso a ese tipo de armamento en algún punto anterior de la cadena, granadas de fragmentación en cajas con identificaciones que los explosivistas militares registran antes de mover, municiones en volúmenes que los peritos describen como suficientes para sostener un conflicto armado prolongado, chalecos tácticos con placas de protección balística de nivel militar, no el equipo liviano que se consigue en mercados de segunda categoría, protección que requiere acceso a proveedores especializados, vehículos con blindaje artesanal, el tipo de modificación que los talleres clandestinos del CJNG han desarrollado durante años. Planchas de acero en puertas y zonas críticas del habitáculo, cristales reforzados, sistemas de comunicación integrados que los peritos documentan para análisis posterior. Ese arsenal no llegó en una semana. Llegó pieza por pieza durante meses, mientras la ofensiva federal desmantelaba otros puntos de almacenamiento y el cuartel del regidor absorbía lo que no tenía a dónde ir. Cada número de serie de cada arma es ahora una línea de investigación sobre el origen. Y ese origen, en los casos donde los rifles corresponden a lotes institucionales, abre preguntas que van mucho más allá de este operativo específico. La documentación recuperada en el cuarto administrativo del complejo es el elemento que más tiempo va a requerir procesar, pero que tiene el mayor impacto potencial. Listados de cobro de piso con municipios, negocios y montos específicos, no anotaciones informales, registros sistemáticos del tipo que se genera cuando hay que rendir cuentas hacia arriba. La existencia de esos registros dice una sola cosa con claridad. El regidor no operaba de manera autónoma, tenía reportes que entregar y ese hecho conecta el cuartel con una estructura de comando más amplia cuya identidad los investigadores van a estar determinando a partir de este material. Comunicaciones con referencias a operadores del CJNG que la Fiscalía ya tiene en expedientes activos, no referencias vagas, menciones con nombres de código, fechas y conceptos que permiten cruzar información con datos que la inteligencia ya tenía sobre movimientos recientes en la región. Cada registro que cae con un cuartel no solo cierra un caso, abre los siguientes. El regidor es detenido dentro del complejo. Los controles de comunicación del cerco impidieron que información sobre el despliegue llegara al interior con anticipación suficiente. Cuando la irrupción comenzó, ya no había tiempo ni vía de escape. Los cargos iniciales que la Fiscalía integra incluyen uno que merece atención específica porque no aparece con frecuencia en operativos contra el crimen organizado: traición a la patria. En el contexto jurídico mexicano, esa figura aplica cuando un funcionario público usa su cargo y su acceso institucional para beneficiar a una organización que opera activamente contra el Estado y sus instituciones. Un regidor que convierte su municipio en zona de protección para un cártel que ha demostrado capacidad de enfrentar militarmente a las fuerzas federales cumple con los elementos que la tipificación requiere, y los investigadores tienen ahora documentación que respalda ese argumento de manera directa, no declaraciones de testigos, registros en papel con fechas, montos y nombres de código que muestran coordinación activa, no colaboración pasiva. Esa distinción es exactamente la que la tipificación exige. Y esta mañana cayó con evidencia suficiente para sostenerla en un tribunal Harfuch. Lo dijo al mediodía con la cadencia que ha definido cada declaración de esta ofensiva: tumbamos el cuartel del regidor en plena sierra. Sus hombres dormían con las armas en la mano, listos para defender su feudo criminal. El CJNG y sus cómplices en los gobiernos locales pierden su último bastión armado. No habrá impunidad para quienes convirtieron sus municipios en cuarteles del narco
esa última línea no es cierre retórico. Es una declaración con destinatarios específicos, porque el cuartel del Regidor no era el único caso de complicidad municipal identificado en la región. Y la inteligencia que llevó a este operativo produjo, como siempre produce cuando se trabaja con rigor, información sobre otros nodos de la misma red. Lo que Harfuch le está diciendo a quienes operan esos nodos es que el hecho de que el Estado no haya llegado todavía a ellos no significa que el Estado no sepa dónde están. Hay algo que nadie dice en las conferencias de prensa, pero que merece decirse aquí. El cuartel del Regidor no se construyó en secreto absoluto. En la Sierra Sur de Jalisco, los rumores sobre lo que ocurría en ese rancho circulaban entre quienes viven en la región. Los caminos bloqueados, el movimiento de personal y de vehículos, las torres visibles desde la distancia. La gente de la zona sabía que algo no cuadraba. Lo que no tenían era la capacidad de convertir ese conocimiento en una acción que no pusiera sus vidas en riesgo. Esa es la diferencia entre tener información y poder actuar sobre ella. El Estado tardó en llegar a ese rancho no porque no hubiera señales, sino porque llegar requería construir la capacidad técnica, legal e institucional para hacerlo de manera definitiva. Esta mañana llegó. Lo que queda del CJNG después de esta mañana no tiene bastión armado en la Sierra Sur de Jalisco. No tiene el arsenal que se encontraba en las bodegas. No tiene la red de cobro de piso que generaba el flujo de ingresos operativos. No tiene la protección institucional que el cargo municipal le daba al regidor para interferir en la presencia del Estado en esa zona. Lo que intente reconstruirse en esa región tendrá que hacerlo desde cero. Sin la infraestructura que tardó 2 años en construirse y que tardó una mañana en caer, y aquí está la pregunta que este operativo deja abierta de manera que no puede cerrarse con un comunicado de prensa. Si un regidor municipal tuvo la capacidad de construir y sostener un cuartel como ese durante meses, sin que ninguna estructura institucional, ni municipal, ni estatal, ni federal, activara una alerta que produjera consecuencias antes de esta mañana, ¿cuántos niveles de complicidad activa o de silencio conveniente fueron necesarios para que eso funcionara? No es una pregunta retórica. Es la pregunta que define cuánto de este problema es de personas específicas y cuánto es del sistema que las produce y las protege. Los sicarios que dormían con el dedo en el gatillo son el último nivel de esa estructura. El regidor es el nivel que los contenía y los usaba, pero los niveles que permitieron que el regidor llegara tan lejos son los que la documentación recuperada esta mañana puede estar comenzando a nombrar, y esos nombres, cuando salgan, van a ser los más difíciles de pronunciar en voz alta. Dime en los comentarios si crees que el cargo de traición a la patria va a sostenerse en el proceso judicial o si crees que la defensa va a encontrar la manera de reducirlo antes de que llegue a juicio. Porque la respuesta a esa pregunta dice todo sobre si lo que ocurrió esta mañana en la sierra es el inicio de algo que cambia las reglas o solo otro operativo que termina en condena de nivel medio mientras los niveles superiores siguen intactos. En este canal seguimos cada movimiento. El siguiente objetivo ya tiene expediente.